Yo me casé ilusionada, queriendo tener un matrimonio feliz, pero mi esposo tenía, ahora sí que prácticamente yo según lo conocía, ¿no? O sea, conocía a él que ya tomaba, pero más yo pensando que en el transcurso de matrimonio pues él se le iba a quitar el vicio, pero no fue así. Ahora sí que nos casamos y él continuó. Precisamente el día de la boda, él no despertó. Ahora sí que se siguió de 3 días de vicio tomando. Yo sentía asco por mi esposo, por el aliento que él siempre traía, cigarro, el alcohol. Y ahora sí que odio. Más que nada yo ya no quería estar cerca de él. O sea, yo quería que él se alejara, ya no, porque había muchas palabras que él me decía que me lastimaban. Prácticamente, pues él no me valoraba. Él me decía, arréglate. Yo trataba de arreglarme. Para mí, pues era hacerlo mejor, ¿no? Era mi forma de arreglarme, pero a él no le gustaba. No le gustaba y eso era una de las cosas que más me lastimaba. Me hacía sentirme mal, triste, porque no sentía el valor que él me daba. O sea, para otras personas, para las amistades, para otras personas, yo, pues, para las demás personas yo me veía bien, pero para mi esposo no. Llegué en momentos a pensar de que, pues, ¿para qué vivir, no? O sea, cortarme las venas. O sea, en mi mente pasaron bastantes ocasiones de que, y mejor me mato de esta manera, igual, no sé, o sea, igual en la regadera, no sé, o sea que traté varias veces de lastimarme las piernas, de que agarraba una cuerda y yo misma me azotaba porque no sentía ese valor. Entré en una depresión que casi me duró un año que ya no tuve movimiento, de hecho, de las manos. Ahora sí que como que se me debilitó el cuerpo por la depresión. Con mis hijos estaba la situación muy difícil. Yo como madre me sentía, pues ya de por sí ya estaba mal, pues peor, con mis hijos enfermos. Uno tenía problemas de estreñimiento, igual crónico, ya los pulmones manchados. Mi otro hijo también tenía igual la bronquitis crónica y asma. Ya estaban muy enfermos los dos. Para mí, mi vida pues era un infierno. O sea, ya no le veía la solución. Ya para mí era un caso perdido. O sea, ya no le encontraba, por más que le buscaba, ya no encontraba la solución. Yo llegué al Centro de Ayuda Universal en Semana Santa. Participé un Viernes Santo y el Domingo de Resurrección. Y yo llegué, o sea, yo llegué mal, pero más en ese momento, de verdad que mi vida, desde el primer momento del viernes, fue un cambio total. Perseveré y luché y yo creí en ese Dios vivo, y mi matrimonio fue restaurado. Los vicios que mi esposo tenía se quitaron, cambió totalmente. Hoy me siento amada, querida. Salimos a pasear, salimos ahora sí tomados de la mano. Ahora sí que todas las palabras que él encuentra para decirme, me las dice, porque realmente anteriormente no las tenía. Hoy son palabras que de verdad que yo también, ahora sí que yo recibo esas palabras de la misma manera. Así como él me habla, de la misma manera yo le correspondo. Porque hoy se siente ese amor de verdad, sincero, que hay entre nosotros. La depresión terminó, o sea, se acabó todo lo que había en mí, lo que me lastimaba. Hoy tengo el ánimo para levantarme, ahora sí me falta tiempo, de verdad, para hacer lo que tengo que hacer en la casa. Fui sanada porque realmente sí, de la depresión que tenía, pues estaba muy mal de los brazos, porque yo realmente no podía alzar los brazos.
Hoy me siento bien, estoy sanada completamente y hoy mis hijos son sanados, ya la bronquitis, la sinusitis, ahora sí el asma de mis hijos ya no está más en ellos. Ellos están felices. Ahora sí que a uno de ellos le dijeron que no podía hacer ejercicios, él juega fútbol, hace todo tipo de deportes. También el que tenía el estreñimiento crónico, los pulmones manchados, está de la misma manera, sanado, curado, liberado. Tenemos una vida feliz, hay amor en mi casa, esa paz que yo anhelaba tener, hoy la tengo, junto con mi esposo, mis hijos. Todos estamos felices en casa. Para mí participar en esta Semana Santa es una semana sagrada, así que de verdad como se dice la palabra santa. Para mí es algo muy importante. Para mí mi prioridad hoy es el Señor Jesús.